días. Bien. Buenos días. Qué bueno. Muy bien. Vamos a retomar en esta última sesión antes de los siguientes de las siguientes actividades que tenemos programas para el semestre. Bueno, vamos a empezar. Antes, permítanme iniciar la grabación. Listo, muy bien. Les decía que entonces vamos a revisar el último tema correspondiente a Historia de África antes del parcial. Este corresponde a qué pasa, o qué ocurrió, mejor dicho, en África cuando los europeos o algunos de ellos deciden que prohibir la esclavitud sería lo más adecuado para el mundo en ese momento, hablando del siglo XIX. Vamos a ver si realmente es como lo perciben o como lo percibían los europeos, qué ocurría en el interior de África. Como se pudieron dar cuenta, la lectura es algo corta, pero bastante informativa al respecto, para ver qué ocurría de forma paralela a la expansión europea. Ya revisamos cómo para 1885 Europa se reparte formalmente, digamos, el territorio africano. Sin embargo, ¿qué ocurría al interior de África cuando esto estaba sucediendo, ¿no? Cuando esta expansión que hablábamos de las exploraciones al corazón de África continental, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Es más o menos lo que vamos a ir revisando, puesto que se trata de procesos paralelos y que a veces omitimos y nos centramos únicamente en lo que pasaba al exterior, es decir, el tráfico de esclavos, la industrialización europea, la expansión colonial, pero también necesitamos entender un poco qué ocurría, insisto, como un proceso paralelo al interior del continente africano. Muy bien, entonces si les parece comenzamos con esa lectura y ahí vamos desmenuzando un poco la información. Muy bien, Arnoldo, lo escuchamos. Bueno, pues es un tema que, ¿cómo decirlo?, demuestra lo muy complicado que a veces pueden ser los temas, digamos, sociales y así, porque uno podría pensar a simple vista, bueno, pues el problema es que hay esclavitud, ¿no? Entonces la prohíbes, ya se acabó el problema, ¿no? Ahora sí que muerto el perro se acabó la plaga. Pero no, la situación no es tanto así, ¿por qué? Porque Inglaterra sí abole la esclavitud, pero ¿qué tan útil es esto? Porque, por ejemplo, Estados Unidos aún no la abole, por lo que todavía está sacando esclavos de allá. De hecho, muchos de los esclavos que salgan de África van a ir a parar a Estados Unidos. Y aparte, pues sí, aboles de esclavitud, pero en todo caso, ¿a quién le importa? O sea, muy literalmente en el sentido de que si fuese la esclavitud en Inglaterra, pues al menos estás en tu territorio, pero no. Estamos hablando de que la aboliste en un continente, a un continente de distancia, en un continente donde puedes sacar esclavos desde cualquier lado y tú nada más tienes unos cuantos barcos para proteger ciertas zonas. Ahí se mencionaba la lectura que lograron rescatar como unos 100.000 esclavos, sí, pero que durante ese mismo periodo de tiempo se sacaron de África como 3 millones, por lo que literalmente ni siquiera el 4% de los esclavos que sacaron de África fueron salvados por los barcos ingleses que estaban medio vigilando las costas para asegurarse de que el tráfico ya no se diera. Así que, bueno, pues sobre qué tan útil va a ser, digamos, la estrategia inglesa para hacer frente a la esclavitud que ellos mismos en parte provocaron que se hiciera tan abundante, pues va a ser un poco cuestionable. Así es, Arnoldo. Y de hecho, lo que probablemente a más de uno le llamó la atención es porque Inglaterra enarbola esta bandera de la abolición, ¿no? Pero bueno, ahorita lo detallamos con más minucia. El caso es que definitivamente va a ser un proceso, y de hecho el autor lo recalca, se considera como una nueva etapa dentro del proceso africano que trae tanto elementos positivos como negativos para la sociedad y que definitivamente se va a tratar de un tema bastante ambiguo, en el sentido de que, bueno, la idea de abolir la esclavitud era favorecer o marginar más a África, ¿no? Entonces este va a ser el continuo debate historiográfico respecto a cuál es la perspectiva que se tiene al respecto. Muy bien, Emerson y después José Ricardo, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro.
Bueno, yo creo que también podemos comentar sobre la relación de estas políticas de abolicionistas, con el comercio, el impacto que tuvo esto en el comercio, principalmente entre África y otros continentes. Eh, Porque, bueno, creo que un aspecto muy importante es que el comercio, pues de cierta forma sí se vio muy impulsado debido a esta abolición. Se menciona por ahí, yo creo que eso es un dato relevante, que las poblaciones o comunidades que estaban implicadas en la tráfico de esclavos en África, pues fueron las que ya tenían de cierta forma prediseñadas las estructuras comerciales, de tal manera que estas fueron las que, una vez que se empezó a liberar el comercio aquí en la región, perdón, en esta región, pues fueron las que tuvieron los principales intercambios comerciales con otras regiones. Entonces, también un aspecto que creo que también es muy relevante, que menciona la lectura, es cómo el comercio, de cierta forma, pues legal, ¿no? Fue opacando muy poco a poco, evidentemente, el comercio de la trata de esclavos. Por ejemplo, se menciona ahí el aceite de palma, creo que era pues, un producto muy importante que de cierta forma hubo un momento en el que incluso empezó a generar más ganancias que la propia trata de esclavos. Entonces, pues el comercio se fue favoreciendo en este sentido. Entonces yo creo que ahí sí podemos distinguir esa como evolución o transición del comercio ilegal de esclavos hacia el comercio, pues, de mercancías más legales. Evidentemente esto no implica que, pues, el comercio de esclavos haya desaparecido, ¿no? Vimos por ahí, se menciona ahí incluso que se vio hasta potenciado, pero bueno, yo creo que también es un aspecto muy importante, ¿no? Esta transición del comercio, pues, ilegal al de, pues, mercancías ya legítimas. Sí, de hecho es bastante cuestionable el hecho de que hasta antes de 1807 el comercio el comercio de esclavos, el tráfico de esclavos, no era ilegal como tal, es decir, no había ningún tipo de regulación por parte de ninguna nación europea ni americana al respecto, y por eso vamos a ver que se va a convertir en algo no solo redituable, sino permitido, pues ya ni siquiera legalmente, sino moralmente, era, digamos, no había restricción. Entonces, es ¿cómo se los podría decir? Es extraño tratar de explicar el hecho de que de la noche a la mañana, por un mandato del Parlamento británico, lo que antes no representaba ningún problema, ahora sí lo es, ¿sí? Es decir, durante 250 años, hasta antes de ese decreto, pues nadie había dicho nada al respecto, ¿sí? Claro, había esporádicas manifestaciones por parte de grupos religiosos o de iglesias, tratando de abolir la esclavitud o de que fuera más humana, si es que se puede llegar a ser la esclavitud humana. Pero sí, el hecho de que por un decreto, por una firma parlamentaria, se haya convertido en algo legal, perdón, en algo ilegal, pues cuando lo había sido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí está un poco ambiguo, insisto, la situación del tráfico de esclavos. Ahora, ¿qué, ¿qué autoridad tenía, digamos, Inglaterra para determinar el rumbo del comercio internacional? Bueno, pues era la potencia económica más grande del mundo hasta ese momento, o que al menos se estaba construyendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y esa parece ser una tendencia desde esa época hacia acá, de que pues alguien tiene que ser el árbitro del mundo, ¿no? En su momento lo fue Estados Unidos también, si es que no lo sigue siendo, Rusia inclusive, China. El caso es que en su momento lo fue Inglaterra. Entonces, no que Inglaterra forzara a los demás países, pero los forzaba indirectamente a través de este cambio en las formas de regular la actividad, ¿no? Entonces, eso de hablar a lo mejor de transitar de una forma ilegal a una legal de productos, pues sí, todavía me sigue sonando un poco extraño, aunque así lo presenta el autor, y podríamos cuestionar a partir de ahí, ¿no? Simplemente era una limitación que empezó a formalizar Inglaterra para, eh, pues para no perjudicar su economía más que otra cosa, ¿sí? Más que un sentido humanitario, era una cuestión económica. Sin embargo, eso no quiere decir que la economía se haya ido en picada, al contrario, como dice su compañero Emerson y lo resalta en varias ocasiones el autor, simplemente se transformó la forma de comerciar
tanto en el proceso como en los productos. Y ya bueno, iremos revisando un poco al respecto. ¿Algo más, Emerson? No, maestro, por el momento no. Gracias. En el chat nos dice su compañero Carlos Villarreal que lo más paradójico de la abolición de la esclavitud fue que esto generó más problemas en África que antes no tenía. Bueno, un poco de problemas sí, pero si lo vamos contrastando con las diferentes regiones nos vamos a dar cuenta que algunas regiones sacaron más provecho que otras, y otras sí de plano sí se vieron en una serie de problemas que hasta ese momento no habían existido o que habían existido en una forma más degradada. Bien, José Ricardo y después Miguel Ángel. Gracias. Pues iba a mencionar cosas un poco que Emerson también mencionó, mala suerte, que es curioso porque algo que pasa mucho tiempo y el trato a los esclavos en esa época, lo que ocasiona no es que simplemente diga, ok, está prohibido y por la cultura de ahí no se va a simplemente desaparecer. Por eso también es una problemática, porque pues si, no sé, lo pensó un poco más allá de lo que puede ser la lectura, ya son temas culturales y sociales que van a afectar siempre, porque si una persona que estuvo en Inglaterra y vio cómo había esclavos negros haciendo lo que sea, pues si en ese tiempo vuelve a ver a otra persona negra, pues dice, es un esclavo, lo trataban así. Y es como que un ciclo en ese tiempo que pues no se arreglaba simplemente diciendo, oigan, esclavitud, pues no. Y también cuando pues leí lo de la prohibición, me quedé pensando inmediatamente en que, ok, entonces ahora vale más o se potencia más porque pues lo prohibido o sí, lo prohibido o lo que se prohíbe, pues al ser clandestino implica más costos, implica más movimiento de dinero, sí, de dinero, de capital. Y también es una marginación muy grande porque suena triste, pero debido a las propias condiciones de esclavitud, además de, pues pueden tener sus comercios obviamente regulados por Europa, pero ahora que Europa pues cierra, perdón, lo aprendí mal, tenían sus comercios y también tenían la esclavitud, y ahora que lo que más podía llamar la atención, comillas, entre comillas, que era la esclavitud, pues ahora ya no va a haber ya no va a haber ese constante manejo o ese constante uso de los británicos por ellos. Y es como que, ok, no podemos hacerlo. Si lo hacemos, incurrimos en un delito y puede salirnos caro, pues déjenos ahí. Vamos a comerciar, sí, pero pues mm, no es lo mismo comerciar o que tú necesites el aceite, como decía Emerson, a que necesites 1000 personas para que vayan a trabajar en algún campo de algodón, por decir. O sea, es muchos, como es algo muy de golpe, también las consecuencias también son muy de golpe, no es un proceso. Y también se entiende porque, pues, como ellos tampoco consideraban a los africanos como personas o como individuos, incluso hasta recuerdo que hubo debates sobre si tenían alma o no, etcétera, pues para ellos no tenían por qué regularse, eran animales, podría decirse así. Sí, eran objetos, se les consideraba como objetos, como mano de obra, simplemente como herramientas más que otra cosa. Pero también nos vamos a dar cuenta, si pusieron atención en el texto, que muchas poblaciones, muchas localidades internas en África, pues continuaron con este sistema, ¿no? En lugar de exportar o vender a los europeos los esclavos, los comerciaban entre las mismas comunidades para dedicarlos a actividades fundamentalmente agrícolas, algunas actividades mineras, pero esa va a ser la constante. De hecho, si se compara el siglo XVIII con el siglo XIX, en lo que respecta al comercio de esclavos, se redujo a la mitad prácticamente, pero el costo por cada esclavo, pues se duplicó casi, o si no es que se triplicó. Uno por las restricciones inglesas, otro factor por la dificultad del traslado, y tres porque el sistema económico, el plano económico estaba transformándose de forma
tan rápidamente que la mano el trabajo de los esclavos, ¿sí?, salía muchísimo más caro que contratar a personas libres, pero sujetas a un salario, ¿no? Entonces, estas tres determinantes, es decir, la intervención inglesa, el costo de traslado de los esclavos como herramientas y la transformación del sistema económico, al final van a modificar toda la estructura socioeconómica y política de África. Y de hecho el autor menciona varios ejemplos al respecto que ahorita podríamos revisar. Muy bien, Miguel Ángel y después Carlos. Sí, justamente con lo que mencionaba, prof, que no todo fue negativo, al menos no para todo el continente, que hubo justamente regiones que pudieron sacar algún provecho de esto. Pues no sé qué tanto se reflejará a futuro en la economía, pero pues al menos sí la lectura habla de que como la costa del Atlántico Norte en África era la que estaba siendo protegida por la Fuerza Naval Británica, entonces el comercio de esclavos se desplazó un poco hacia el sur, pero entre esa zona que más o menos abarca de Sierra Leona para arriba, se habla mucho, pues de nuevo, como decía el compañero Emerson, de la exportación del aceite de palma, del cacahuate, del café, del marfil, de la cera, del caucho, y que estos llegaron incluso a costar más que los esclavos y a comerciarse en números mayores. Yo lo que ahí sí me quedó un poco la duda es como de, y todo ese dinero que en teoría se hizo más que del mismo comercio de esclavos, eh, ¿dónde se vio reflejado? Supongo que tiene algo que ver la influencia que todavía poseía Europa en la zona. Sí, de hecho el autor es enfático al respecto. Dice que se formaron una especie de élite comercial africanas como tal, ¿sí?, que se fortalecieron y que a través de este comercio interno, ya no tanto con los europeos, sino con otras poblaciones africanas, es como se empezaron a enriquecer. De hecho, dice que, si recuerdan, menciona que las armas fueron lo principal que adquirieron los africanos de los europeos, ¿no? Entonces, la riqueza a lo mejor tiene una connotación diferente para nosotros, ¿sí? Pero para la élite comercial africana, si es que se le puede utilizar ese concepto, pero bueno, es el que utiliza el autor. Esta élite comercial es la que a final de cuentas es la que posee toda esta riqueza material, pero también el poder político, ¿sí? Y de hecho insiste, y ahorita lo revisaremos, que muchas de estas élites lo que hicieron fue forjar alianzas o buscar protección con los europeos para evitar que los miles de esclavos a los que estaban sometiendo, pues, se les voltearan la tortilla, ¿no?, como se dice, y se rebelaran contra ellos. Entonces, de hecho, menciona una cosa muy interesante el autor, que respecta a que el mayor temor era psicológico por parte de las élites, por perder su riqueza, su posición de poder, pero también ser sometidos a embrujos vudú y cosas así, hechizos, porque empezó a generarse esta paranoia en este grupo reducido, porque pues ellos seguían sometiendo a la población africana a la esclavitud y a trabajos denigrantes, ¿no?, o al menos forzados. Entonces va en ese sentido. Entonces sí aprendieron algo de los europeos con los rituales a través de la adquisición de riqueza, la construcción de edificios, que fue muy característico durante este periodo, el usar términos como rey, claro, en su lengua, pero que simbolizaban esta fuerza superior y soberana que adquirieron de los europeos, generar linajes como el rey primero, el rey segundo, etcétera. Ese tipo de cosas las adquirieron de los europeos, pero también este sentido de la posesión, del prestigio y del poder, que de hecho también lo revisaremos cuando hablemos de la colonización, de esta idea de la invención de la colonización que ya les había mencionado. Veremos con más detalle eso. Brenda en un comentario dice que le llama la atención las maneras en las cuales controlaban a los esclavos, la cual era mediante el miedo, implementando sacrificios rituales en los cuales aquellos que se comportaran mal
eran enterrados con sus amos o eran sacrificados en fiestas importantes. Definitivamente, Brenda, que es un poco con lo que se relaciona lo que estamos diciendo, ¿sí? Una forma de sometimiento para los esclavos no era el trabajo forzado como tal, ¿sí? Sino para evitar las rebeliones de esclavos dentro del continente por comunidades africanas, era a través de estos rituales que más que religiosos, pues eran como un castigo ejemplar, ¿no? Si intentas rebelarte, esto es lo que te va a suceder. Sobre todo considerando la cantidad que, no sé, que superaban los esclavos a la élite en una proporción de 10-1 o de 20-1, depende de las circunstancias. Entonces, ese tipo de formas o de sistemas para mantener el control no va a ser exclusivo de los africanos, pero en este momento va a ser esencial para muchas de las élites comerciales y políticas, ¿no? Mantener ese control que se mantenía, ¿sí? Ahorita revisamos el comentario de Eric. Sigue Carlos, tiene la palabra. Gracias, maestro. La verdad que sí está muy interesante la lectura porque aborda el tema del sistema de esclavitud, pero ya lo estamos viendo en su declive, puede decirse. Y no solo debemos de tomar los factores humanísticos, creo que es esto de las reformas que hace el Parlamento inglés para abolir la esclavitud y todo esto, sino que este declive también se debe mucho a las cuestiones económicas, políticas y sobre todo en esto del comercio de lo que estamos hablando, porque ya para este tiempo en África el comercio de esclavos ya no es un mercado que impacte, sino más bien que reacciona a lo que está aconteciendo en el mundo. Cuando hablamos de esto de que el mercado agrícola como el aceite o los cacahuates, el café, están siendo ya más redituables, pues obviamente que este mercado de esclavitud va a entrar ahora sí que no solo en la crisis humanística, sino también económica. Desde luego que no solo el mercado agrícola se hizo grande solo por esto, sino que también nos menciona la lectura la primera llegada de los barcos de vapor, barcos metálicos que ya hacen más fácil la transportación y más rápida. El surgimiento de este mercado agrícola pues posibilitó, podemos decirse que, digamos que una tipo clase burguesa en las sociedades africanas, que era un mercado que ya facilitaba los factores económicos a los comerciantes, campesinos, etcétera, porque pues no, sabemos que el mercado de esclavos dependía únicamente de la clase alta o gobernante. Ya pues entrado en crisis el sistema de esclavitud, pues vemos que va a haber otras crisis como esto de las rebeliones que ya se mencionó por parte de los esclavos, o incluso conflictos internos, luchas entre las mismas sociedades africanas. Nos menciona también que en este punto ya la trata de esclavos ya no es tanto de personas mayores, sino más que todo de niños, tal vez les será más redituable. Y como se menciona, pues en el norte de África, pues se va censurando poco a poco, por lo que la esclavitud se va a ver más fuerte en el sur o centro de África. La verdad que sí creo que es muy interesante y sí verlo también desde el aspecto económico o comercial. Efectivamente, Carlos. De hecho, es uno de los ejes conductores de la lectura, si se dieron cuenta, en el sentido de que desde que intervienen los europeos, África se convierte en una economía totalmente dependiente del exterior, ¿sí? Incluso primero con el tráfico de esclavos y aún después de estas restricciones, continúa siendo una economía totalmente dependiente. Es decir, la economía se va a basar en las exportaciones ya no de esclavos, o al menos no fundamentalmente, sino de las materias primas, de todos estos recursos que alguno de sus compañeros ya mencionó con anterioridad y ahorita retomamos, ¿sí? Y también menciona el autor que este sistema de exportación de materias primas se va a mantener con un ritmo constante, incluso creciente, y que va a haber un florecimiento, si no general, por lo menos sí específico en algunas regiones de África, hasta la década de 1960, menciona el autor. Es decir, que este sistema de exportación de productos y dedicados al comercio se va a mantener hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Sin embargo, aquí también hay una especie de situación complicada, porque pues vas a depender
prácticamente toda tu economía del comercio y de la exportación sin desarrollar una fuente de producción de autosustento, ¿sí? En otras palabras, todo te va a venir de afuera y no vas a generar ningún tipo de riqueza propia, ¿sí? Entonces, ningún tipo de industria manufacturera, que a lo mejor no es, a lo mejor hay otras alternativas, pero en las condiciones en que estamos hablando en el contexto, era la única forma viable. Tenías mano de obra, tenías recursos o materias primas, ¿sí? Probablemente lo que faltaba era capital e inversión. Sí, esta noción del capital privado y de la asociación que no se tenía en África, probablemente por ahí puede ver la explicación. Ese sentido de la inversión, pues en África no va a florecer, ¿sí? Era el autoconsumo y mantenerse en este círculo, ¿no? de producción, mejor dicho, de comercialización, no de producción, porque pues, no produces nada como tal. De hecho, menciona que probablemente el único recurso al que pudieron haber sacado provecho en una extensión mayor fueron las telas, pero estas se hacían de forma artesanal y en cantidades limitadas. Pero lo que es la minería, el caucho, la cera, el aceite de palma, todos estos recursos, pues eran de recolección. Estamos hablando de un sistema económico primario, ¿no? Entonces, no pasaron a un sistema secundario de producción. Muy bien. Eric, no sé si quiera comentar o ampliar lo que menciona aquí en el chat. Sí, está bien. Bueno, la lectura menciona a estos dos reinos, el Asante y el Dahomey, como dos reinos que se resistían a estos cambios porque querían seguir pues con el sistema de venta de esclavos. Estos dos fueron, por así decirlo, con los en donde más perduró la esclavitud, porque también hay otros como Senegambia, en donde también se menciona que quería continuar con la esclavitud, pero los mismos cambios que iban sucediendo permitieron a algunos esclavos poder intercambiar, por ejemplo, cacahuates por armas y así poder generar revoluciones o poderse resistir ante sus amos, generando también parte de las revoluciones moravíticas, moravíticas. Pero bueno, lo que menciono en cuanto a la independización de las jefaturas tribales es en el caso más bien del reino Asante, porque aquí sí hubo intervención por parte de Gran Bretaña para que no continuaran el régimen que ya estaba establecido por los cambios que se hacían en cuanto a la esclavitud. Y bueno, al final se resistieron, pero no terminaron. Terminaron por sucumbir y ahí es donde las jefaturas tribales se empiezan a independizar. Ok, ¿algo más? Era todo lo que quería decir. Perfecto, muchas gracias, Eric. Definitivamente que las consecuencias políticas van a estar ligadas, o el factor político va a estar ligado fundamentalmente al ámbito económico, ¿sí? Estamos hablando de que, de alguna manera, en África, las jefaturas tribales antiguas o tradicionales se convirtieron en una especie de aristocracia al estilo europeo, un poco. Claro, no eran exactamente igual, pero la definición de aristocracia es este poder político que se sustenta a partir de criterios económicos o de prestigio social. En otras palabras, quienes poseían las riquezas tenían el acceso al poder político también. Entonces, no hay una separación entre estas dos esferas. Es un poco lo que se denomina aristocracia, además de que tiende a ser hereditaria o formar un linaje, ¿no? Que puede sustentar en una o varias familias. Entonces, eso es algo lo que ocurrió en África, al estilo europeo, formar aristocracias. Y como toda aristocracia o todo grupo de poder que no quiere perder su situación de ventaja, ¿sí?, o de dominio, pues primero presenta resistencia a cambios políticos, a cambios sociales, culturales, y en este caso al desarrollo industrial que estaba generando Europa, ¿sí? El hecho de
bueno, y esto aplica sobre todo para la región de África del Centro o África Central, ¿sí? En el sentido de que esta región fue la que permaneció más renuente a terminar con el tráfico de esclavos, porque para ellos era su única forma o su fuente de sustento principal, a diferencia de la zona de Occidente o del norte de África, que ellos sí optaron por sustituir el tráfico de esclavos por el de otros productos, ¿no? Entonces definitivamente las aristocracias van a buscar mantenerse, ello es lo que va a aumentar la cantidad de conflictos, ¿sí? Y es ahí donde les decía un poco que buscan la alianza o el apoyo de los europeos, ¿no? Para terminar con estas rebeliones, mantener el poder y mantener el status quo, ¿no? Entonces va un poco en este sentido. Entonces ahí vamos construyendo este sentido de las aristocracias y del poder político económico. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar en comentando la lectura? Muy bien, entonces permítanme compartir mi pantalla. ¿Sí? Entonces, para ir recapitulando, ir armando un discurso un poco más estructurado, tenemos este tema de la abolición de la esclavitud que ya anticipábamos, fue liderado por Gran Bretaña a principios del siglo XIX, pero insisto, y esto lo debemos de tener muy claro, no era en un sentido humanitario de, pobrecitos, estas personas están sufriendo, hicimos mal, no. Tiene que ver más con el sentido del desarrollo de la producción industrial. En otras palabras, les era más redituable dedicar sus recursos como empresas privadas inglesas a transportar y a regular o a ser intermediados en el traslado de materias primas, ¿sí? Que de esclavos, que al final no les estaba generando las mismas ganancias que la producción industrial manufacturera, ¿no? Entonces, aunque sí requerían de esclavos, estos podían costearlos otras naciones y obtener los recursos y las materias primas tanto del mismo continente como de América, por ejemplo, como el algodón y el caucho y todos estos elementos que estuvimos diciendo. Entonces tiene una lógica más comercial e industrial la idea de la abolición de la esclavitud. Obviamente, sí, que muchos de los países que todavía para ese tiempo se dedicaban al comercio de esclavos se rehusaron, principalmente países como Francia, países como Portugal, países como España, sobre todo estos dos últimos que aunque no eran los más grandes traficantes, pues al menos sí era parte de sus actividades comerciales, ¿no? Igual porque no desarrollaron una producción industrial como el resto de Europa. España y Portugal se quedaron como una etapa precapitalista o una especie de etapa preindustrial y no pasaron nunca de ese periodo. Pero bueno, el caso es que para tratar de implementar la ley, porque no es únicamente no solo se tiene que escribir la ley, sino que se tiene que cumplir. Buscaron los ingleses la forma de reducir el tráfico de esclavos, porque de lo contrario la ley no serviría de nada y eso seguiría impactando de forma negativa en la producción. Entonces, para ello, aprovechó uno de sus mayores recursos para ese tiempo, que eran las flotas navales, y empezó a bloquear los diferentes barcos en el Atlántico, a interceptarlos, incluso antes de que salieran de los puertos, para evitar que trasladaran a los esclavos, ¿no? Entonces, en las diferentes costas que no eran controladas directamente por Inglaterra, sobre todo en la zona central de África, pues era donde más se encontraba, ¿no? Pero como alguien comentó previamente, vamos a ver que son cifras de 100,000 personas las liberadas, ¿no? Y también hace una descripción el autor de algo bastante simbólico, ¿no? De que escribe un esclavo liberto, o antes de que se convirtiera en esclavo, ¿sí? Que les cortaban las cadenas y las arrojaban al mar y les daban de comer, les daban agua dulce, ¿sí? Y les daban ropa para que se vistieran y luego ya los mandaban a Sierra Leona, ¿no? A Freetown, este establecimiento exclusivamente generado por Inglaterra o regulado por Inglaterra
para mandar a los que fueron esclavos o antes de que se convirtieran en esclavos. Entonces, este tipo de estrategias para combatir el tráfico de esclavos africanos o de potenciales esclavos se convirtió en una constante. De hecho, mucha de la inversión naval de la primera mitad del siglo XIX de Inglaterra se dedica a esto, ¿sí? A las actas de navegación y a esta regulación del comercio atlántico, que impactó en primera instancia a los países que dependían de la mano de obra esclava para subsistir o para dedicarse a la producción agrícola, fundamentalmente las colonias antillanas o de las Antillas y del Caribe. ¿Sí? Entonces ahí es donde se va a ver más el asunto. Recordemos que Estados Unidos va a mantener todavía hasta 1830 la importación de esclavos. Claro que revisábamos que era una cantidad menor si la comparamos con la del Caribe, o como lo hicimos, que comparamos con el Caribe y otras regiones del continente, pero todavía seguía importando esclavos la zona sur de los Estados Unidos, por lo menos hasta la década de 1830. Entonces también era un mercado a la que principalmente franceses y otros grupos seguían nutriendo. Sin embargo, como ya mencionaba muy bien alguno de sus compañeros, cuando algo se vuelve prohibido, pues se vuelve hasta cierto punto más deseado. Entonces, lo que hoy ocurre con las drogas, por ejemplo, en algún momento ocurrió con personas, ¿sí? Y que, bueno, todavía sigue existiendo lamentablemente lo del tráfico de blancas y otras circunstancias para explotación sexual, para tráfico de órganos, etcétera. Digo, eso no es nuevo, pero en este momento ya existía un mercado para las personas de forma ilegal. Bueno, el caso es que como muchas colonias o muchos centros productivos agrícolas de América, principalmente de América, requerían mano de obra esclava, pues por eso se siguió buscando la forma de traficar con ellos, ¿no? De venderlos de manera ilegal. Entonces, aunque los bloqueos navales en el Atlántico por parte de los ingleses eran una de sus medidas, pues no podían interceptar a todos los barcos, ¿no? Porque eran diferentes naciones y diferentes compañías las que trataban de sacar a los esclavos del continente. Eso, por supuesto, se tradujo en que a menor cantidad de esclavos, mayor el costo, esta ley de la oferta y la demanda. Por eso es que el autor nos presenta un conteo aproximado de que a lo largo de todo el siglo XIX, se extrayeron del continente casi 3,5 millones de personas que se convertirán en esclavos, ¿sí? Que no es un número menor, ¿sí? Pero que, insisto, si lo comparamos con las cifras del siglo XVIII, pues sí se redujo considerablemente a la mitad, ¿sí? Sin embargo, todavía, insisto, había un mercado para ellos. Eso para el exterior, para llevarlos a América o para traerlos a América y a otras regiones. Pero ahorita revisaremos que el comercio también se intensificó, pero dentro del propio continente. Y ahorita revisaremos al respecto. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda o comentario. Ok, seguimos. Entonces, para hacerlo de una forma más sustancial, un poco más específica, la situación del continente, lo divide el texto en dos áreas, ¿sí? O dos procesos diferentes. Uno que tiene que ver con el África occidental, ¿sí? Y otro con el África oriental. Aquí vemos en este mapa cómo existían diferentes poblaciones o diferentes reinos, si los queremos llamar así, relativamente independientes, y que estas poblaciones fueron las que se obligaron o transitaron hacia una economía basada en el comercio de esclavos a una de exportación o venta de productos diversos. El aceite de palma, el cacahuate, telas artesanales, marfil, algunos metales, la cera, el café, el caucho, entre otros, ¿sí? Es decir, todas estas comunidades de África occidental, ¿sí? Son las que van a transitar hacia una economía productora, ¿sí? De materias primas que van a vender a los europeos, principalmente a los ingleses,
los ingleses que estaban en el apogeo de la primera revolución industrial. Sin embargo, otros países les van a empezar a adquirir, que empezaron lentamente a incorporarse a este sistema industrial productivo en Europa. Entonces eso es lo que empezó a reportar grandes ganancias para estos productores, para estas localidades que vemos en los mapas, ¿sí? No hay que olvidar que todavía para este periodo los musulmanes tenían una presencia muy fuerte en el norte, ¿sí? Aunque ya revisamos que se encontraban en una situación de decadencia desde el siglo XIV, ¿sí? Todavía seguían regulando la vida social y política del norte. Esto que hace frontera con el Mediterráneo, entonces ese es un caso aparte, ¿no? Que digo, en ese momento, insisto, estaban en una situación bastante decadente, y como todavía estaban los conflictos por cuestiones religiosas o los enfrentamientos religiosos, pues por eso aparecen en un escenario aparte. Bien, de hecho ahí vemos en una mancha verde algo que se llama Califato de Sokoto, que se volvió un reino independiente o un territorio independiente de origen musulmán, claro, pero que agrupaba a diferentes tribus. Este proceso, esta transición entre el comercio de esclavos a comercio de productos, también generó una situación bastante peculiar, ¿sí? Porque algunos reinos, algunas poblaciones como las que vemos aquí, empezaron a fortalecerse, otras empezaron a debilitarse, ¿sí? Porque obviamente una población va a tratar de dominar a la otra para obtener sus recursos materiales y humanos, y de esa manera generar más ganancias al momento de que se venden a los europeos, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a generar esta situación de conflicto entre diferentes poblaciones africanas, ¿no? Por obtener o mantener el control de los recursos naturales, y de esa forma generar mayores ganancias con el comercio europeo. Y por obvia consecuencia, los pueblos dominados o caídos en desgracia, pues van a estar debilitados o van a ser absorbidos por los reinos más grandes o más fuertes, y al final van a desaparecer, o insisto, van a ser anexados o van a ser controlados por otras zonas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si nos vamos a la zona un poco más al oeste, en la zona del califato de Sokoto y de Kanem Bornu, vamos a ver que hay franjas ahí al lado de las zonas de color sólido. Bueno, esas son zonas de influencia o de control indirecto. Son regiones donde se extraían los recursos naturales controladas por ejemplo, el califato de Sokoto, pero que no eran gobernadas directamente, tenían una fuerte presión ahí, ¿no? Y algo similar va a ocurrir en las regiones más pegadas a la costa, que, insisto, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver una mancha amarilla abajo, ¿sí? Que dice Benín. Bueno, esa es la zona donde, una de las principales zonas donde se extraían los esclavos en el siglo anterior, pero que tuvieron que transitar, insisto, a este comercio, a esta exportación de productos. Si seguimos por esa misma zona, más a la izquierda, más hacia el oeste, vemos lo que ya se llama Imperio Asante, que es un poco lo que mencionaba un poco su compañero Eric, en el sentido de que esa población en particular fue una de las que se rehusaron a cambiar, y que hubo rebeliones, etcétera, pero que, insisto, al final tuvieron que buscar alternativas. Y luego, si seguimos recorriendo la línea costera, ahora hacia el oeste, hacia el norte, vemos un puntito rosa, ¿sí? Que es Freetown. Es este lugar donde posteriormente donde es Sierra Leona, ¿sí? Esta población, o este punto en particular, que fue creado por los ingleses para liberar o regresar a los esclavos africanos a su continente, y podían tener la opción de quedarse ahí o de regresar a su pueblo de origen, ya que, insisto, como esta zona era predominantemente regulada por ingleses, pues tenían cierta seguridad, ¿no? Bueno, ¿recuerdan dónde les dije que estaba Bain? Entre el punto amarillo y la mancha verde de Califato de Sokoto.
hay una mancha un poco como marrón, como mostaza oscuro, que se llama Hoyo. Bueno, esa ciudad o ese pueblo también fue quemado y fue destruido, y de hecho tuvieron que construir otra ciudad sobre las ruinas, porque era uno de tantos conflictos que apareció en la región a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ese caso de Hoyo, ¿sí? Insisto, fue destruida, fue invadida y destruida. Entonces tuvieron que reconstruir la ciudad y otras tantas alrededor, insisto, por estos conflictos, por el control de los productos y del comercio de las materias primas, ¿sí? No sé si aquí hasta el momento hay algo más pendiente, una pregunta o algo. Ok. Entonces, muchos de las poblaciones que menciona el autor, como Opobo, como Lagos, todas estas son las que va mencionando el autor. Entonces, sí es importante dimensionar en la región en la que estamos hablando. No es una región es una región relativamente extensa, ¿sí? De esta zona subsahariana, y si se fijan también está vinculada por los ríos. Entonces los recursos naturales van a ser fundamentales para el comercio. De hecho, no recuerdo si fue en esta parte o en la otra región de África, que menciona que se usaba las casas flotantes, ¿sí? Para trasladar los productos, y que eso le sirvió a varias comunidades para mantenerse activas en el comercio y obtener ganancias. Si alguien me puede aclarar ese punto, se lo agradecería mucho, ¿sí? Pero bueno, el caso es que eran como una especie de carreteras en ese momento, como para trasladar los diferentes productos a los puertos o a los puntos de comercio principales. Muy bien, en estas imágenes vamos a ver dos escenas contrastantes, ¿sí? Que podríamos encontrar en diferentes puntos del continente, pero que van a ser sobre todo vinculadas a África Central, por lo que ya estuvimos diciendo hace un momento, en el sentido de la formación de una élite comercial que a la larga se convirtió en una aristocracia, ¿sí? Es decir, controlaban tanto el ámbito económico como el político, ¿sí? Y vemos que tienen un séquito, que visten ropas elegantes en la parte superior, que visten ropas elegantes. Entonces es lo que decíamos un poco, que aprendieron o tomaron mucho del sentido europeo y lo adaptaron a sus circunstancias, pero que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? De demostrar quién tenía el poder en la región o en la población. No pude encontrar con precisión a qué zona pertenece esta imagen, pero me parece que ilustra bastante bien la situación de prácticamente todo el continente que transitó hacia este sistema de exportación y de consumo. Y luego vemos en la parte inferior otra imagen de esclavos ahí detenidos. No sabemos si fueron detenidos por cometer un crimen, porque se escaparon, o porque intentaron escapar, por una rebelión, o por intentar hacer brujería a los líderes. No sé exactamente qué ocurre. Pero si no, las reglas de la esclavitud puede haber sido todo eso y más. Pueden haber sido varias cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que quisiera que prestaran atención en particular a esta imagen y me dijeran qué les llama la atención o qué podrían destacar de esa imagen en particular. El uniforme del tipo que está justamente los que están a los extremos. O sea, es un uniforme, o sea, parece como militar, pero tienen, ¿cómo se llama? Un sombrero de estos. Creo que de la imagen de abajo, maestro, lo que más llamaba la atención es que uno de los gendarmes es propiamente un africano. O sea, nos da un claro ejemplo de que entre las mismas sociedades africanas se aplicaban este sistema de la esclavitud. Exactamente. Es lo que les he venido diciendo en varios momentos y lo que los autores nos han venido manifestando, de que probablemente el esclavismo en su mayor extensión se va a dar dentro del propio continente por unas comunidades frente a otras, ¿sí? Y ahí lo vemos perfectamente ilustrados, ¿sí? Probablemente no son miembros de la misma población, hablando entre los guardias y los esclavos,
Pero si se fijan en los oficiales que están ahí, portan rifles, que son las armas de fuego europeas de la que hablaba el autor, y los uniformes son de estilo francés, sobre todo, parecen, ¿no? El caso es que el uso de la fuerza a través de las armas va a ser un recurso fundamental, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo. Entonces, a la larga, la influencia europea va a determinar mucho de los usos y costumbres de los africanos mucho antes de la colonización, ¿eh? Entonces me parece que deberíamos de tener eso en mente. Incluso antes de ser colonias, las diferentes regiones africanas, Europa ya les había legado mucho, tal vez de forma indirecta, ¿sí? Y las comunidades africanas los fueron tomando porque les convenía, o porque era novedoso, o porque les gustaba, no sé, ¿sí? O todo eso junto también. El caso es que adoptaron muchas de estas formas tanto para el control político como para el control social. Y ahí lo vemos perfectamente representado. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? Ok. Aquí, permítanme, tengo que hacer una corrección. No es África Oriental, es África Central. Antes de que se me olvide. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a ver esta otra región de África, el África Central, ¿sí? Donde estuvimos hablando antes, el África Occidental es la que da la cara al Atlántico, la que está arriba, hacia la izquierda. Esa es la región occidental de la que estábamos hablando hace un momento. Sin embargo, esta región de África Central va a ser un caso un poco diferente, ¿sí? Va a tener una dinámica en los aspectos que ya dijimos, pero diferente. Bueno, y aprovechamos el mapa para revisar, por ejemplo, en la zona norte, que va a estar muy distante, y también en este caso el Sahara va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Porque seguía siendo un filtro, una delimitación natural entre el África subsahariana, o lo que se le denomina África Negra, y el África pues septentrional, ¿no? Que ahí la cultura musulmana seguía tomando fuerza y seguía presente. Entonces también la región del Sahara va a ser fundamental. Si se fijan, no hay grandes poblaciones en esa zona que divide las zonas. Pero bueno, regresamos a África Central. Cuando empieza el comercio o el tráfico de esclavos, lentamente los europeos van a ir desplazándose desde Occidente hacia el centro, ¿sí? Conforme van encontrando nuevas fuentes y nuevos pueblos con quienes aliarse, y a la larga esta va a ser la zona de mayor provecho para extraer esclavos. De hecho, la disputa por el control de esta zona, de la región que está en el círculo rojo, es lo que ocasionó la conferencia de Berlín, ¿sí? Es decir, todos los europeos querían dominar esa porción del continente porque era la más rica y la más vasta en recursos naturales, pero también en recursos humanos. Porque se dieron cuenta de que las diferentes poblaciones al interior del continente eran los que con mayor eficacia obtenían esclavos y los que los vendían, ¿no? Entonces, esta zona en color rojo particularmente, que hoy es una parte del Congo, ¿sí? Insisto, se va a volver en la manzana de la discordia en África en varios momentos del siglo XIX, fundamentalmente. Pero por lo pronto vamos a hablar a mediados de siglo. En esa región, que pese a las provisiones seguían comerciando con esclavos, es donde se formaron estas élites comerciales que más o menos vimos en esta imagen, ¿sí? Pero que también son las que se rehusaron a cambiar, ¿sí? No quisieron aceptar este nuevo trato, esta nueva dinámica, y ahí es donde empiezan los asuntos. Vimos que en África Occidental sí hubo una transición entre la esclavitud, ¿sí? Y la exportación de materias primas, pero en esta región de la que hablamos de África Central no ocurrió, ¿sí? De hecho, se intensificó o incrementó el tráfico interno, ¿sí? Porque seguían proveyendo a los europeos, excepto a los británicos, de esclavos,
pero también los propios reinos o poblaciones al interior son las que mantuvieron las redes de comercio, ¿sí? De hecho, dice el autor que las mujeres seguían siendo el objeto principal de estos esclavistas, ¿sí? Porque los hombres y los niños eran los que eran exportados, ¿no? Entonces, las redes de tráfico interno entre los propios africanos seguía con mayor intensidad, porque obviamente valían más ante la restricción. En este sentido, vamos a ver que el uso de la violencia física va a incrementarse. Uno, con el uso de las armas de fuego que ya mencionábamos que obtenían de los europeos, pero también a través de las ejecuciones públicas que mencionaba una de sus compañeras, que se volvieron elementales para mantener el control y evitar las rebeliones, ¿sí? Entonces el uso de la violencia a través de las armas y de las ejecuciones, tanto rituales como no rituales, fueron fundamentales en este proceso de evitar modificar el sistema económico, porque al final eso les iba a perjudicar como en su poder, ¿no? A estas élites o aristocracias. Y hubo ocasiones en las que algunas de estas comunidades decidieron recurrir al apoyo europeo para contrarrestar las rebeliones de esclavos, porque como les decía hace un momento, llega un momento en que la proporción rebasa 1 a 10 entre élite y esclavos. Entonces, para evitar eso, pues en algunos casos recurrieron a los europeos. Sin embargo, vamos a ver que no siempre fructificó, que no siempre prosperó este apoyo, pero al final vamos a ver que precisamente esta zona que vemos en rojo va a ser la que mayor daño o la que mayores consecuencias negativas va a tener al finales de siglo, porque quien se queda con ese territorio como territorio personal, no como colonia, va a ser Leopoldo de Bélgica, el rey Leopoldo de Bélgica, y va a tratar a la gente como animales, literalmente, y va a utilizar, insisto, este terreno como propiedad privada, ¿sí? Entonces, a la larga, esta zona, debido a estos enfrentamientos, debido a la falta de transformación, a lo mejor no de evolución o progreso de las élites, pero al menos sí de transformación, es lo que ocasionó un desgaste monumental en esa región de África para finales del siglo XIX, a diferencia de lo que veíamos en la zona occidental, que eso les va a permitir sobrevivir hasta mediados del siglo XX, que es un poco lo que ya decíamos, ¿no? Entonces, tenemos dos panoramas, tenemos dos regiones totalmente opuestas para mediados del siglo, ¿sí? Y que a la larga, bueno, van a tener también un sistema diferente de colonización, pero bueno, eso ya es para la siguiente etapa, para la siguiente parte del curso. No sé si hay preguntas o comentarios hasta aquí sobre esto. ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, si se fijan, a veces tendemos a mitificar el caso de África y decir, pues es que todo estaba mal, no había lo que nosotros entendemos como civilización o progreso. Vaya que lo había, ¿sí? Pero también estaba muy limitado y restringido, tanto geográficamente como socialmente. Solo algunos tenían acceso a estas formas de poder y de dominio. Entonces, eso me parece que nos brinda una situación o una perspectiva diferente del África para mediados de siglo, sobre todo si la comparamos a largo plazo con lo que hemos venido revisando desde el inicio del curso, ¿no? Entonces, no sé cómo ven ustedes esa situación. Creo que también, pues respecto a lo que usted menciona, es importante porque para bien o para mal, pues África era un territorio que jugaba un papel importante en la economía y también pues las élites, bueno, europeas obviamente, pues tienen que manejar y tienen que dejar algún legado, ya sea para bien o para mal. No es como que África antes de los europeos fuese un lugar de
pobreza y miseria, y no es como que después de ello siguió siendo. O sea, obviamente en regiones sí, pero en otras no. También, pues es parte de la cultura que pensemos que África es un territorio, o sea, ver a África hacia abajo y decir a pobres o hambruna o esclavitud. Siento que pues sí tiene que ser un revisionismo de quiénes son y qué tienen y darnos cuenta de que si bien sí existe condiciones de pobreza extrema, tristemente pues en otros continentes también. O sea, es parte de la historiografía de ver a África como un continente desgraciado, por decirlo de una forma. Exactamente. De hecho, me parece que la palabra clave en todos estos procesos de subdesarrollo, no solo para África, sino para algunas regiones de Asia y del continente americano, la palabra clave es dependencia. ¿Sí? La excesiva dependencia voluntaria o involuntaria, porque existió en ambas formas, como Venezuela, que fue una dependencia elegida, ¿sí? Depender exclusivamente del petróleo, y otras regiones más condicionadas, como el caso africano, porque dependieron también de cómo iban las cosas en Europa. ¿Sí? Precisamente cuando los imperios europeos entran en una decadencia acelerada, a mediados del siglo XX, ellos también van a correr con una suerte similar, porque quienes les compraban y quienes mantenían activa la región eran los propios europeos, directa o indirectamente, insisto. Entonces, cuando este sistema imperialista se viene a la quiebra y empieza a decaer, pues el sistema económico y social africano también entra en esta racha, ¿no? Que a la larga les va a generar una serie de problemáticas que no eran nuevas, sino que se venían arrastrando desde tiempo atrás, pero que, insisto, sí, la excesiva dependencia es lo que va a derivar en eso. Primero, por no desarrollar un sistema interno, ¿sí? Pero también lo que ya veíamos un poco, ¿no? Rehusarse a modificar o a transformar los patrones sociales. Claro que no estaban obligados, obviamente, pero si ya estaban aprendiendo algunas cosas de los europeos, también pudieron haber aprendido o adoptado formas de economía que no solo se basaran en el autosustento, ¿no? A lo mejor ahí era la clave. Pero bueno, lo hecho está y eso ya es historia, literalmente. Muy bien, no sé si algo más quede pendiente por parte de ustedes. De acuerdo, entonces aquí terminamos, insisto, el último tema antes del parcial. Les recuerdo que el lunes 15 es asueto, es día feriado, no nos veríamos esa sesión. Nos veríamos para la clase de Historia de África hasta el próximo jueves, ¿sí? Ahí estaremos conversando acerca de la estructura del examen y de eh, estos asuntos, ¿no? Para, para ir cerrando esta primera etapa del curso, ¿sí? Si no hay nada más, los veo mañana en la clase de Historia de Norteamérica. No se les olvide que dejamos ahí un par de lecturas, una que ya se debió haber revisado y una más para abordar en la clase de mañana, ¿sí? Que están publicadas, por cierto, en el board, en la página de inicio del grupo de Historia de Norteamérica. Pero bueno, nos vemos mañana, pásenla bien y cuídense. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos.